Buenas noches. Quien habla, Jenny Rivero, estudiante de la cátedra Diseño de Instrumentos de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Yacambú. Les voy a hablar acerca de los ítems en la investigación científica. ¿Cómo hacer un análisis técnico de los instrumentos? Es importante saber lo que es el concepto del ítem. El ítem es el planteamiento o el enunciado de una situación que requiere ser resuelta. Es decir, aquello que utilizamos para aclarar las interrogantes en una investigación, detallando de una manera operativa cada uno de los enunciados de operacionalización de las variables. Para hacer un análisis técnico de los ítems es necesario plantear las relaciones entre lo que se mide y lo que se quiere medir. Esto es aplicado generalmente a las pruebas de objetivo o a las pruebas piloto. Las recomendaciones que se hacen en la recolección de datos en una investigación, se puede decir que a qué tipo de análisis de la investigación se requiere. Se puede hacer el tipo de análisis más utilizado. En este caso es la validez, que es aplicada a los instrumentos, donde se refleja cada uno de los ítems. La validez nos permite conocer de una manera detallada en cuanto a su contenido, su criterio, su constructo, la validez interna y validez externa. En cuanto a la validez interna, podemos hablar que es el contenido, que debe ser una muestra representativa, donde se detalla cada variable con su concepto operativo, sus dimensiones y finalmente los ítems que dan respuesta a cada uno de sus indicadores. El criterio de cada ítem es la relación estadística existente entre las mediciones y los constructos. Las mediciones y los constructos es la definición de la técnica de la variable que se puede medir. Perdón, recordemos que hay una definición teórica y una definición operativa. En cuanto a la validez interna, el análisis permite dar un control y confianza a lo que es cada ítem. Las técnicas más utilizadas en el juicio de experto es el juicio de experto. Se le da el instrumento a tres o más expertos que deben ser especialistas en la metodología de la investigación, que puedan entender el planteamiento del investigador. Cada ítem debe estar redactado en base a lo que se está planteado, debe ser redactado de una manera clara y precisa. Existen dos tipos de ítems, ítems abiertos y los ítems cerrados. Cuando son ítems abiertos, los ítems abiertos son aquellos que, de acuerdo a la respuesta, son de construcción, plantean preguntas básicas de la investigación, como por ejemplo, ¿qué opina usted del femicidio?, donde el sujeto debe analizar la respuesta que va a dar. Mientras que en los ítems cerrados, ¿verdad?, que son aquellos ítems en el que el planteamiento da dos o más opciones de respuesta, pero cerradas. Pueden ser opciones dicotómicas, es decir, sí o no, de acuerdo o no. El tipo de ítem que se utiliza va a depender del tipo de planteamiento que se está estudiando. En las investigaciones cuantitativas suelen aplicarse ítems cerrados, mientras que en la cualitativa se utilizan los ítems abiertos. Otras técnicas que podemos utilizar, ¿verdad?, en el ámbito de la metodología de la investigación, se puede utilizar la descripción de los ítems a través de la confiabilidad, que es el grado en que las mediciones están libres de las desviaciones causadas, ¿verdad? Pero en el análisis estadístico es necesario utilizar un nivel de confiabilidad, sobre todo en la investigación cuantitativa. Otro índice importante de analizar es el índice de dificultad de los ítems, que es la expresión numérica del grado en que una pregunta resulta difícil de responder correctamente al grupo que se está aplicando. Tenemos también el diseño de los instrumentos. Es necesario saber cómo se hace un instrumento, porque es allí donde se va a reflejar nuestros ítems. Es decir, lo que se hizo en el capítulo 1, 2 y 3 de la investigación lo vamos a ver reflejado en nuestros ítems. En la técnica de la encuesta, ¿verdad?, tenemos la técnica de la encuesta que se aplica como instrumento. El guión de entrevista puede hacer entrevistas abiertas o cerradas dependiendo del tipo de ítem. En la técnica de la encuesta también tenemos el cuestionario y el test, tenemos la técnica del fichaje, que son las fichas bibliográficas, fichas de textos, entre otros. Muchas gracias.